Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este TIT informativo. Como siempre, recuerdo darle buen uso a las redes sociales. Por supuesto, quédense hasta el final para que nos regalen su opinión. Bienvenidos. Y muy seguramente estaremos... Desesperante lo que pasa en nuestro país. Siguen apareciendo cuerpos de jóvenes participantes del paro nacional que se inició el pasado 28 de abril y que todavía no termina. Recuerden que para el próximo 20 de julio hay una gran convocatoria nacional porque el gobierno de Iván Duque sigue desafiando, sigue provocando a la población colombiana. En las últimas horas apareció un cuerpo de un menor de edad que había sido reportado como desaparecido durante las protestas del paro nacional. La Fundación Nidia Erika Bautista para la Defensa de los Derechos Humanos informa que en las últimas horas fue encontrado sin vida el cuerpo del menor Duván Felipe Barros. El menor de 17 años se encontraba desaparecido desde el 5 de junio, luego de haber sido visto por última vez en el portal Américas o portal de la Resistencia, aquí en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Es triste esta situación. Hoy otra madre llora a su hijo mientras el gobierno de Colombia sigue haciendo un ridículo internacional, desacatando las observaciones de la CIDH y también de paso lavando la imagen de los militares retirados involucrados en el asesinato del presidente de Haití. ¡Qué horror! ¿Qué gobierno nos gastamos en Colombia? A propósito, por ahí escuché al comandante del ejército en un show mediático de eso que hace la prensa colombiana, que es responsable de todo lo que pasa en este país porque se vuelve encubridora del delito, encubridora del crimen. Escuchaba al comandante del ejército a propósito de lo del tema de Haití, vendiéndole a los colombianos que era imposible que esos militares se hayan preparado para mercenarios porque a ellos los forman con todas las cátedras en defensa de los derechos humanos y de la vida. Decir eso, creer eso, es desconocer que militares activos en Colombia están relacionados con la desaparición, tortura, ejecuciones extrajudiciales de 6.400 jóvenes por el delito de ser anónimo, cuando la política de la seguridad democrática de Uribe así lo determinó. Y no fueron militares retirados, fueron militares activos. Entonces, ¿a quién le venden o a quién tratan de lavarle el cerebro? En vez de asumir la responsabilidad que le corresponde como gobierno serio y democrático, si de verdad creen que así lo son, de investigar para que se conozca la responsabilidad de los autores materiales de ese magnicidio en Haití. Pero no, seguramente mandan investigadores allá a ese país, dizque a esclarecer. ¿A esclarecer qué? ¿Cuál es la garantía de esclarecimiento de un gobierno que aquí en Colombia no ha sido capaz de encontrar al determinador de esas masacres, determinador de más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales, determinador de una elección inundada con dinero de la mafia que hoy tiene un presidente que tiene un país que no sabe ni para dónde va? Esto es un horror realmente lo que estamos viviendo en Colombia. A propósito de todos estos temas y de los gobiernos que nos hemos gastado en las últimas décadas, pero de si Colombia prepara o no prepara mercenarios para ir a desestabilizar a otros países, grupos armados criminales están respaldados por Estados Unidos y Colombia para desestabilizar a Venezuela. Así lo denunció la vicepresidenta de ese país. Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República de Venezuela, denunció que las mafias delictivas que intentaron generar zozobra en el suroeste de Caracas contaron con el financiamiento y apoyo de los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia. ¡Qué horror! Sinceramente,
preparando mercenarios para otro país. Un país como Colombia que ha sembrado el caos en esto al interior a raíz de una reforma tributaria dizque para conseguir dinero porque estamos en quiebra, financia grupos terroristas y criminales para desestabilizar a otra nación. Y les hablo de lo que pasó en Caracas recientemente, esos enfrentamientos que por fortuna lograron neutralizarlos. Eso sucede cuando los gobiernos no están operando del lado de las bandas criminales. Aquí en Colombia no sucede porque altos funcionarios del gobierno son copartícipes de esa debacle que vive el sur del país, el suroccidente del país, en Nariño, en Cauca, en el Valle del Cauca y Chocó, donde las bandas criminales operan con el consentimiento del Estado. La ejecutiva del gobierno bolivariano enfatizó que el objetivo de esta escalada de violencia era desestabilizar al país, restarle reconocimiento político a la revolución bolivariana y crear angustia en la población, siendo afectados directamente los habitantes de la Cota 905, el Cementerio, el Paraíso y el Valle. Abro comillas para resaltar lo que dijo la vicepresidenta. Ella dijo: buscaban socavar al Estado de Derecho y la institucionalidad de los organismos de seguridad. Recordemos que el 7 de julio, grupos armados de la Cota 905 exhibieron armamentos e iniciaron acciones en contra de las comunidades, dijo la funcionaria del gobierno venezolano. Triste, porque hay colombianos vinculados a esa revuelta, mercenarios paramilitares, así lo denunció el gobierno de Nicolás Maduro, quien pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estar en máxima alerta, de acuerdo o en concordancia con lo que pasó en Haití. El presidente de Venezuela rechazó un show mediático internacional que pretendía imponer una falsa matriz de opinión sobre la supuesta participación de ciudadanos venezolanos en el magnicidio de Jovenel Moïse, presidente de Haití. Y a eso le estaba jugando Colombia. Con la prensa prepago que tenemos en nuestro país, estaban tratando de desviar la realidad, como buscando la forma de vincular a Nicolás Maduro con el magnicidio del presidente haitiano, como si a esos que encontraron allá tuviesen cédula venezolana o fueran militares activos o retirados de la Fuerza Armada Venezolana. No, para los que le creen todo lo que los medios de comunicación les inculcan a través de libretos armados desde la Casa de Nariño, eran militares colombianos, retirados o no, eran militares colombianos contratados en Colombia. Y eso fue lo que fue a sembrar el caos. Trataron más bien de decir que prácticamente que eran venezolanos, al cual Maduro les consiguió cédula colombiana. Faltó decir eso, y los uribistas se lo creen. Dijo además Nicolás Maduro que por lo menos 20 mercenarios paramilitares colombianos estaban liderando el caos en su país. Estamos exportando mercenarios. ¿Por qué nos tiene que sorprender lo de Haití? Ustedes sí creen, vuelvo y lo repito, que 26 exmilitares se van a mejorar o a buscar oportunidad laboral al país más empobrecido del mundo. No me vengan con esos cuentos. Dijo Nicolás Maduro, abro comillas: defendamos la patria de las mafias que están en el poder de países vecinos que entrenan ejércitos mercenarios para afectar la tranquilidad de Venezuela y de los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. Llamo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar en alerta permanente, finalizó Nicolás Maduro. Triste, ¿cierto?, que estén llamando a la unidad latinoamericana, porque Colombia se ha convertido en un peligro por ser yo no sé si es el eslabón perdido de América Latina, favoreciendo los intereses norteamericanos. Fue el pueblo de Haití también, valiente e histórico, que salió a las calles a buscar a los asesinos. Y luego se empezó a conocer la noticia al mediodía del jueves ya, que los capturados eran mercenarios colombianos. Luego fueron capturados otro grupo en la embajada de Taiwán.
y otros grupos en una casa en Puerto Príncipe, y se supo que los atacantes habían sido 28 asesinos y 26 eran mercenarios colombianos del Ejército de Colombia, incluyendo algunos que se ha sabido enjuiciados por la justicia de paz por crímenes y asesinatos como falsos positivos llamados así en Colombia, aunque la juventud colombiana dice ni falsos ni positivos, fueron crímenes. Entonces, tratan de lavarle la imagen, que la prensa colombiana tratando de desvincular. No están buscando, no investigan el porqué de las cosas. Qué distinto hubiese sido si esos que capturaron allá en Haití hubiesen sido venezolanos o cubanos. Estaría la prensa, mejor dicho. Y ahí sí muchos no dirían, no hay que condenar sin juzgar, porque eso lo encuentra uno en las redes sociales. No condenen sin juzgar, porque son mercenarios colombianos. Es una vergüenza. En eso invierten los impuestos que los colombianos pagamos. Por eso dejan de hacer escuelas, por eso dejan de generar empleo. Por eso es que se está muriendo gente de COVID, porque la plata de la salud se la han gastado en eso, en vez de tener las camas UCI suficiente. Por eso siempre digo, la gente no muere de COVID, los está matando es el sistema de salud en Colombia. Y yo no voy y nunca lo he dicho, de que en ese magnicidio no hubo responsabilidad de funcionarios haitianos. Por supuesto, a ningún presidente lo van a matar si no es con la complicidad de su mismo gobierno, de sus fuerzas militares, salvo que haya realmente un enfrentamiento. En Haití no lo hubo. Todas las informaciones que el presidente fue torturado y con la complicidad de mercenarios haitianos, mercenarios estadounidenses, mercenarios colombianos. Ahora que le extendieron una trampa a los mercenarios colombianos, es posible, bueno, hagan el operativo, y cuando lo hicieron, los capturaron y los cogieron como chivo expiatorio. No es casualidad que hayan asesinado al contratista, al que lo llevó, porque ese sí podía hablar y decir quién lo contrató aquí en Colombia, ese tenía que morirse. Así operan las mafias. Eso no le quita la responsabilidad. Entonces los quieren vender ahora como pobrecitos, los engañaron, que se fueron engañados. Eso es lo que está haciendo la prensa en Colombia. Que lo mataron con la complicidad de la guardia, de su propia guardia, si es verdad. A propósito, es que, ¿cuál fue la coincidencia del jefe de seguridad de Yonovel Moisés a Colombia antes de ser asesinado? Dimitri Erar se desplazó, según consta en los registros, en el vuelo de Avianca 0209 con destino a la capital de Colombia. Dimitri Erar era el jefe de seguridad del presidente haitiano. Después viajó de aquí de Colombia a Quito, Ecuador. Un par de días duró allá y regresó de nuevo el 29 de mayo aquí a Colombia, en el vuelo de Avianca 0208, y de ahí se fue a República Dominicana. Él vino el 29 de mayo aquí, no a celebrarme el cumpleaños. ¿A qué vino? ¿Con quién se vino a reunir? ¿O a quién vino? ¿Con quién vino a ultimar detalles? Pero ¿qué es lo curioso? Que él vino el 29 de mayo y 5 días después, o sea, el 4 de junio, viajaron la mayoría de colombianos que se desplazaron a Puerto Príncipe vía Punta Cana, y que hoy están vinculados con el magnicidio del presidente de Haití. Entonces nosotros no podemos romantizar la muerte, es que están hablando mal de Colombia, no, tenemos que exigir claridad si somos una población decente. Ustedes, amigos uribistas, pónganse a pensar qué hubiese pasado si los capturados hubiesen sido cubanos, nicaragüenses o venezolanos. Bueno, así como hubiesen actuado si hubiesen sido de esas naciones, actúen en este momento y exijan claridad. Es que esto es un asunto que pone en vergüenza, no al presidente de Colombia, porque ese tipo no tiene vergüenza, no al uribismo, porque ellos no tienen vergüenza. Ponen en vergüenza a todos los colombianos decentes, que somos la mayoría en este país. Saquen ustedes sus propias conclusiones,
dirán, bueno, está bien o está mal. Podemos debatir con respeto, pero exijamos realidad. Mientras colombianos acá se mueren de hambre, porque no hay dinero, porque colombianos que están desaparecidos protestando a raíz de una reforma tributaria que quiso embutir el gobierno, que porque no había plata, se gastan los recursos de los colombianos financiando grupos mercenarios. Así no ve el mundo, y no es por culpa de la gente decente en el país, sino por culpa de esos gobiernos traquetos elegidos con dinero de la mafia. Saque sus propias conclusiones, no se les olvide seguirnos en las redes sociales, búsquenos en Twitter como @ArmestoNelson y nos siguen. En Facebook nos pueden buscar en el grupo Reportero Digital, se unen a ese grupo y nos comparten sus opiniones. Y por supuesto, suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video, denle me gusta, compartan nuestra información, opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.